Gracias, Didac, por la presentación y por permitirnos hacer esto. Quería sobre todo agradecer tanto al hospital como a los patrocinadores por permitirnos realizar estas charlas y tener contacto con los veterinarios que nos puedan referir casos o que puedan estar interesados en estos ciclos de charlas. Y como ha dicho Didac, mi charla la voy a centrar en la anestesia en estos procedimientos de urgencia. Cuando me plantearon el hecho de hacer estas charlas para veterinarios externos, creo que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos son estos procedimientos que nos llegan de golpe con pacientes que no suelen ser pacientes estables y que al final pues nos ofrecen nos ofrecen retos o nos ofrecen momentos en los cuales no nos sentimos del todo cómodos o que nos cuesta tirar hacia adelante. Entonces decidí realizar esta charla. Al final no es una charla, como veréis, que se vaya a centrar en una receta, ¿no? Una receta de cómo hacer una torsión de estómago o cómo hacer un hemoabdomen, sino que creo que o he centrado más la charla en trucos o en puntos a tener en cuenta en estos procedimientos para intentar que estos salgan lo mejor posible. Así que vamos a empezar. Y antes de empezar con la charla en sí, hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que viene muy al cuento en esta charla, que es que no hay un anestésico seguro, no hay anestésicos seguros, tampoco hay procedimientos anestésicos seguros, sino lo que existen son anestesistas seguros, ¿no? Personas que realizan estas anestesias y las realizan de forma segura. Esto al final quiere decir que cuando nos enfrentamos a un procedimiento con el cual no nos sentimos del todo cómodos, no sabemos exactamente qué está pasando, si nosotros usamos fármacos o realizamos el procedimiento dentro de unos parámetros que conocemos, ¿no? Con fármacos con los cuales nos sentimos seguros, siempre va a ser mucho mejor o el resultado siempre va a ser mucho mejor que cuando nos enfrentamos a procedimientos y empezamos a usar cosas o fármacos o técnicas con los cuales no nos sentimos muy seguros, ¿vale? Entonces creo que lo más importante o lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una anestesia es estar seguro de lo que estamos haciendo y no empezar a innovar, sobre todo con procedimientos en los cuales ya puede haber factores que nos puedan alterar como la estabilidad del paciente, ¿vale? Entonces, siempre, 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 lo más importante es sentirse cómodo con lo que estamos haciendo y usar los fármacos y las técnicas con las que nos sintamos más cómodas en ese momento para intentar que el resultado sea lo mejor posible. Empezando con la charla en sí, vamos a empezar con qué es, ¿no? Un paciente urgente. ¿A qué nos enfrentamos cuando estamos hablando de un paciente urgente? Al final, un paciente urgente que tiene que entrar a quirófano, que es al final de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Un paciente que se tiene que dormir, se tiene que anestesiar para entrar a quirófano, casi siempre va a ser un paciente que tenga o que padezca de de estos factores iniciales, ¿no? Van a ser pacientes muy probablemente hipovolémicos y ya bien sea hipovolémicos de forma, o sea, tal cual la palabra dice, ¿no? Un paciente con déficit real de volumen sanguíneo por una hemorragia, por ejemplo, o pacientes hipovolémicos lo que se llama relativos, ¿no? Pacientes que realmente su volemia, su estado volémico es normal, pero por lo que sea, por una vasodilatación periférica, por ejemplo, el volumen intravascular sea menor, ¿vale? Al final esto es lo que se llama hipovolemia relativa y los signos que veamos al final son iguales que en una hipovolemia. Aparte de hipovolemia, son pacientes que suelen también estar hipóxicos, también bien sea porque hay un problema pulmonar, ¿no? Cuando nos llega un paciente, por ejemplo, politraumatizado con un neumotórax, o bien un problema a nivel de hipoxia, pero por déficit de sangre, por ejemplo, un paciente anémico que su pulmonarmente está bien, por lo tanto el intercambio de oxígeno está ok, pero como tiene pocos glóbulos rojos, al final el transporte de este oxígeno va a ser menor. Y finalmente, muchos de estos pacientes hipovolémicos y relativamente hipóxicos nos van a venir con signos de shock.
Al final estos tres factores se traducen en un paciente que tiene el sistema nervioso simpático mucho más activado que el parasimpático. Estos pacientes suelen estar en un estado simpático y esto nos va a llevar a un paciente con unos niveles de catecolaminas muy altos en sangre para intentar compensar pues, esta hipovolemia, esta hipoxia y este posible shock que podamos tener. Cuando tenemos esta activación del simpático, al final tendremos un animal que suele estar taquicárdico, que suele tener una vasoconstricción selectiva sobre todo a nivel de tegumentos, ¿no? A nivel de piel, musculatura y sistema gastrointestinal, para intentar invertir todo este esfuerzo y toda esta sangre en órganos realmente importantes, como serían, pues, por ejemplo, el cerebro, el riñón o el corazón, ¿vale? Órganos vitales en ese momento para ese paciente. Y estos pacientes, aparte de taquicárdicos y con esta vasoconstricción selectiva, suelen también venir hiperventilando para intentar captar el máximo de oxígeno posible. Al final, todo esto, estos mecanismos compensatorios que os acabo de mencionar, se realizan solo y únicamente para intentar mantener un flujo sanguíneo y una perfusión sanguínea normal a nivel periférico, a nivel orgánico y mantener la oxigenación de estos órganos para evitar que fallen. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros vamos a tener que dormir a este paciente para intentar solucionar el problema primario, porque al final este problema primario es lo que nos está causando todo todas estas alteraciones que estamos viendo. Pero ¿qué ocurre con la anestesia? Que normalmente la anestesia va a atenuar casi seguro esta respuesta simpática y me va a equilibrar este sistema nervioso simpático con el parasimpático. Al final, esto se traduce en que el paciente hipovolémico, hipóxico y con posibles signos de shock no va a poder compensar con esta taquicardia, esta hiperventilación y esta vasoconstricción selectiva y vamos a tener a un paciente hipoperfundido y con hipoxia tisular, que al final esto es la precuela de un posible fallo multiorgánico posterior por hipoxia tisular y la muerte del paciente. De hecho, si nos vamos a estudios donde se analice la mortalidad en pacientes sanos y en pacientes enfermos, vemos, por ejemplo, en pacientes enfermos, considerados enfermos ASA3, ASA5, que la mortalidad es muchísimo mayor, de 1,33, o el riesgo relativo de estos pacientes es a 133 veces más casi que los pacientes sanos o pacientes considerados fisiológicamente sanos. Muy bien, a partir de aquí, ¿qué hacemos, no? Con estos pacientes? ¿Qué hacemos con un paciente que nos llega de urgencias y que al final vamos a tener que anestesiar? Lo primero y lo que quiero que quede más claro es que no debemos correr nunca a dormir, a anestesiar a estos pacientes, por lo que os acabo de decir, porque dormir lo va a implicar atenuar esta respuesta simpática que está manteniendo con vida al paciente. Lo primero y lo inicial es estabilizarlo siempre, ¿vale? Y estabilizarlo siguiendo un poco las alteraciones que hemos visto, ¿no? Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es intentar siempre corregir tanto la hipovolemia, si es una hipovolemia real, como la hipovolemia relativa que pueda tener este paciente. Y aparte de esta hipovolemia, intentar también solucionar los posibles desequilibrios electrolíticos que pueda tener este paciente. Aunque esto es un poco secundario o me importa menos que corregir la hipovolemia inicial. ¿Cómo podemos corregir esta hipovolemia? Pues tenemos varias opciones. Podemos usar desde cristaloides normales, ¿no? El Ringer lactato o el cloruro sódico, por ejemplo, a suero hipersalino, ¿no? Cristaloides hipersalinos como el cloruro sódico al 7,5%, o incluso llegar a usar productos sanguíneos en los casos realmente necesarios. Aquí inicialmente lo que hacemos, aunque esto es más un tema de mis compañeros de UCI, pero muchas veces llevamos los casos de forma conjunta y lo que hacemos normalmente es inicialmente intentar restablecer el volumen que haya podido perder el paciente con cristaloides normales, y esto, mirando estudios, lo ideal es realizarlo mayoritariamente con cristaloides lo más balanceados posibles, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí lo que usamos es el Ringer lactato frente al cloruro sódico al 0,9%, el salino fisiológico, ya que el Ringer lactato, por su composición, tiene mucho mejor o mucho
sí, mucho mejor espectro a la hora de intentar solucionar desequilibrios electrolíticos y hipovolemias que puedan padecer nuestros pacientes, ¿vale? El cloruro sódico al 0,9%, el salión fisiológico, al final es un fluido que suele ser acidótico y que suele aumentar la acidosis que ya puede estar presente en los pacientes urgentes que nos puedan llegar, ¿no? Pensad que un paciente urgente, ya lo he dicho, está hipovolémico, está hipoperfundido, suele estar hipoperfundido. Esto se traduce muchas veces en una acidosis láctica y un estado acidótico en nuestro paciente. Si a esto le sumamos la acidosis que nos produce el cloruro sódico, al final podemos tener alteraciones, sobre todo renales, que pueden no ser las ideales, ¿vale? En cambio, el Ringer lactato suele ser más alcalótico, suele revertir mejor esta acidosis, de forma que suele ser el fluido que usamos de forma estándar para intentar corregir esta hipovolemia que puede sufrir el paciente. En pacientes donde ya tengamos signos de shock severo por una hipovolemia severa, tendemos a usar, aparte de los cristaloides normales, el hipertónico salino. También con el hipertónico salino hay diversos estudios demostrando su eficacia y es que bolos de hasta 4 aproximadamente mililitros por kilo en perro, gatos un pelín menos, 2-3 mililitros por kilo, suelen ser adecuados para revertir, al menos de forma inicial, esta hipovolemia grave que pueda sufrir nuestro paciente. ¿De acuerdo? En caso ya de tener déficits específicos, ¿no? Pérdidas de sangre por un hemoabdomen, por ejemplo, ya podemos pasar a productos sanguíneos. Luego veremos en qué momentos yo, como anestesista, requiero la realización de una transfusión preoperatoria, ¿vale? Luego os lo comento. Pero aparte de esta hipovolemia, una de los factores más importantes y que muchas veces no tenemos en cuenta, sobre todo de forma inicial, es manejar el dolor de estos pacientes. Los pacientes urgentes con patología gastrointestinal, politraumatizados, suelen venir con un nivel de dolor de base ya muy elevado. Y este dolor, al final, en lo que se va a traducir, de igual forma que la hipovolemia, de igual forma que la hipoxia, es en un estímulo simpático continuo en este paciente. Hay muchos pacientes a los que intentamos o en los que intentamos solucionar esta hipoxia, esta hipovolemia y siguen taquicárdicos de forma constante porque no estamos tratando el dolor de forma correcta. Aparte de este estímulo simpático continuo que nos va a impedir tratar esta taquicardia y esta vasoconstricción que pueda tener el paciente, el dolor de forma continuada, si no se trata bien, produce lo que al final se llama una sensibilización central a este dolor. Existen unos receptores, los receptores NMDA en la médula espinal, que cuando el dolor se mantiene de forma no tratada, ¿no? Si no tratamos este dolor, estos receptores lo que acaban haciendo es intentar que el cuerpo responda aún más a este dolor, sensibilizando esta médula espinal, sensibilizando este sistema nervioso central para intentar que el paciente se dé cuenta, ¿no? De que realmente está sufriendo dolor e intentar solucionarlo de alguna forma. Si nosotros no tratamos este dolor de forma adecuada inicialmente, muchas veces, cuando vayamos a dormir al paciente y a intentar tratar el dolor quirúrgico que pueda sufrir este paciente o incluso el posquirúrgico, nos va a ser mucho más difícil tratarlo y por lo tanto va a ser un paciente que nos va a costar mucho más controlar tanto durante la cirugía como posquirúrgico, ¿vale? Tratar el dolor inicialmente, tal como nos llega el paciente a la zona de urgencias, es muy importante para intentar evitar todos estos factores posteriores que podemos tener si no tratamos este dolor. Y es importante tratar este dolor de forma multimodal, ¿de acuerdo? Antiguamente lo que se intentaba o lo que se hacía casi siempre era pues administramos un opioide y el paciente se da para cirugía. Actualmente siempre intentamos tratar este dolor de forma multifarmacológica, ¿no? Pues usamos opioides por una parte, intentamos usar AINES si se pueden usar en caso de urgencias, muchas veces no podemos usarlos, pero tenemos otras opciones que luego veremos para intentar tratar este dolor de la forma más multimodal posible y que el paciente, tanto pre como intra como post, no sufra dolor y no tengamos este estímulo simpático continuo y nos cueste menos manejarlo en el postoperatorio. Y aparte de la hipovolemia y el dolor, es importante también
oxigenar a estos pacientes. Al final el oxígeno también, o una hipoxia, también nos va a generar un estímulo simpático continuo. Por lo tanto, intentar aumentar el contenido arterial, esta CaO2, ¿no? El contenido arterial de oxígeno en la sangre, nos va a ayudar tanto a que el poco oxígeno, la poca perfusión que llegue a estos órganos, al menos sea sangre que esté ampliamente oxigenada y que estos órganos no sufran de hipoxia, y que el paciente se oxigene, ¿no? De forma generalizada. El oxígeno en sangre, como sabréis, viene como en dos partes distintas, ¿no? El que está ligado a la sangre, a los glóbulos rojos, el que está ligado a hemoglobina y el que está disuelto en sangre. Cuando yo administro oxigenoterapia en un paciente normal, al final lo que aumento, sobre todo, es este oxígeno disuelto en sangre. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, por ejemplo, a un paciente que nos viene con un problema de intercambio de oxígeno, un paciente urgente que nos viene con un problema de intercambio de oxígeno, administrar oxigenoterapia nos va a ayudar porque vamos a aumentar este oxígeno disuelto y al final el oxígeno ligado a hemoglobina. Pero esto no ocurrirá tanto en un paciente urgente que nos viene anémico. ¿Vale? Un paciente anémico al final donde tendremos el problema es en la cantidad de hemoglobina que tiene este paciente disponible para unir oxígeno y para transportar este oxígeno a periferia. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante en un paciente anémico, y luego veremos exactamente en qué punto consideramos un paciente anémico y que necesita de suplementación, ¿no? En un paciente anémico es muy importante restablecer esta hemoglobina a niveles normales para que haya oxígeno disponible para transportar a periférica, a sangre periférica, a tejidos periféricos y a estos órganos, ¿vale? Si yo a un paciente anémico solo le doy oxígeno, muchas veces no voy a solucionar esta hipoxia periférica que tengo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de estabilizarlo, porque si requiere de sangre, lo importante será siempre, aparte de oxígeno, darle esta sangre que necesita. ¿Y cuándo necesitamos esta sangre, no? Lo que yo pido mínimo, que normalmente siempre, por suerte, nuestros compañeros de urgencia hacen paneles mucho más completos, pero lo que yo pido mínimo antes de dormir a un paciente urgente son estos 5 parámetros así generales que os comento o que veis ahora en pantalla, ¿vale? Hablamos un segundo del hematocrito y de la hemoglobina, ya que lo hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Hemos dicho que en ciertos pacientes, cuando tenemos niveles bajos de hemoglobina y de hematocrito, esta sangre no es capaz de transportar oxígeno de forma correcta a periferia, ¿vale? ¿Cuándo consideramos estos niveles bajos? Pues yo un paciente con un hematocrito por debajo del 18% o una hemoglobina por debajo de 6 gramos por decilitro, sobre todo en pacientes con pérdidas de sangre agudas, requiero de una transfusión previa, ¿vale? Si un paciente llego a estos valores, siempre antes de dormirlo lo voy a transfundir, porque ya es un paciente con niveles muy bajos de hemoglobina en sangre como para poder oxigenar la sangre cuando está despierto. Si yo lo duermo, que va a estar hipotenso en cierto modo, va a poder captar menos oxígeno aunque esté usando oxígeno al 100%. Todo esto me va a llevar al final a un estado hipóxico y hipovolémico en sí. Si encima tengo una hemoglobina baja y un hematocrito bajo, casi seguro que este paciente no va a estar oxigenando bien la periferia. Y si encima entramos a quirófano y este paciente pierde aún más sangre por la cirugía en sí, aún voy a tener menos, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos hematocritos por debajo del 18% o hemoglobinas por debajo de 6 gramos por decilitro, transfusión antes de entrar a quirófano. Si es un paciente crónico, no agudo, si es un paciente con una anemia crónica, allí ya valoro un poco más el estado general del paciente. Suelo requerirlo igual, pero valoro un poco más. Pero en pacientes con pérdidas agudas, siempre, siempre, siempre transfusión previa. Aparte de esto, del hematocrito y la hemoglobina, otras cosas que normalmente pido son la glucosa y el lactato, sobre todo por un factor pronóstico y para ver cómo está haciendo el paciente antes de dormirlo, ¿no? La glucosa se ha visto que, por ejemplo, en pacientes con traumatismos craneoencefálicos, tanto niveles de hiperglicemia como hipoglicemia se van a traducir en pronósticos peores, ¿vale? Entonces, siempre intentar mantener un nivel constante
o dentro de la normalidad de glucosa antes de dormir al animal y entrarlo a quirófano. El lactato igual. Muchas veces es imposible bajarlo mucho antes de entrar a quirófano porque la patología del paciente va a impedir que esto ocurra, pero tener un valor de lactato previo me va a servir para ver si mi fluidoterapia, si este tratamiento de la hipovolemia y de la hipoxia que voy a estar intentando llevar a cabo en mi paciente urgente, mejora estos niveles de lactato y por lo tanto quiere decir que este paciente está empezando a recuperar un metabolismo aeróbico normal, ¿vale? Por lo tanto, un lactato previo y medidas seriadas de lactato durante y posquirúrgicos me van a ayudar un poco a ver cómo está evolucionando este paciente. Los electrolitos igual, intentar mantener siempre unos niveles de electrolitos más o menos dentro de los rangos de la normalidad. Sí que es cierto que valores ligeramente superiores o valores ligeramente inferiores no se van a traducir en una anulación de esta anestesia, pero sí que si hay alteraciones muy marcadas de algún electrolito, siempre intentamos corregirlo antes de entrar a quirófano, ¿vale? Las proteínas y la albúmina también lo miro simplemente porque si un animal entra a quirófano hipoalbuminémico o hipoproteinémico, tanto la unión de fármacos a proteínas como la fluidoterapia de este paciente va a poder ser modificada, ¿no? Se va a poder modificar y tengo que tenerlo en cuenta. Y finalmente también normalmente requiero de una mínima bioquímica hepática y renal para ver básicamente cómo está trabajando este hígado y este riñón, más que nada para el metabolismo, ¿no? Y la excreción de los fármacos que voy a dar. Porque si yo sé que el hígado o el riñón no están funcionando como deberían, intentaré pues, o bien reducir dosis o bien reducir tiempos entre administración de fármacos para evitar acumular fármaco en este paciente y que tengamos efectos adversos asociados a estos fármacos, ¿vale? Muy bien, ya tenemos al paciente estabilizándose o estable. Analíticamente ya hemos visto un poco cómo está. El siguiente paso sería, en un paciente normal, establecer un ayuno, ¿vale? El problema es que en un paciente urgente es casi imposible que este paciente pueda realizar un ayuno, porque tenemos que intentar ser lo más rápidos posible a la hora de entrar a quirófano, dentro de las posibilidades, ¿vale? Dentro de la estabilización. Entonces, consideramos siempre un paciente urgente como un paciente con estómago lleno. Aunque el propietario nos asegure que lleva 24 horas sin comer, ¿vale? Primero que no sabemos 100% si este paciente ha comido algo o no, ¿vale? Y segundo, que este estado simpático del que hemos hablado, al final lo que va a producir es un retraso en el vaciado gástrico, seguro, y gastrointestinal, ¿no? En un paro gastrointestinal, una disminución de la motilidad gastrointestinal. Y esto en un paciente sano, ya muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando nos vienen pacientes en principio en ayunas de 8-12 horas durante la mañana y, por ejemplo, se van a TAC o se van a ecografía, muchas veces estos pacientes sanos ya aún tienen comida de la noche anterior simplemente por este estado de nerviosismo de traerlos al veterinario, estar en una jaula y estar tratando con gente que no conocen, ¿vale? Entonces, un paciente urgente que ya tiene este estado simpático alterado de forma patofisiológica, en este caso, seguro que va a tener un retraso en su vaciado gástrico. Y esto va a implicar que va a haber comida o contenido en este gastrointestinal, ¿vale? Si hay contenido en este gastrointestinal, el riesgo de vómito prequirúrgico es mucho mayor y el riesgo de reflujo gastroesofágico durante la cirugía y de posible aspiración y por lo tanto neumonía por aspiración durante o posquirúrgico va a ser mucho mayor, ¿vale? Por lo tanto, a estos pacientes urgentes siempre les realizamos lo que aquí llamamos profilaxis, ¿no? Una profilaxis gastrointestinal. Administramos siempre maropitán, 1 mg/kg, omeprazol, 1 mg/kg, todo esto antes de dormirlos y, dependiendo del paciente, pero casi siempre, metoclopramida también, ¿vale? Primperam también. Omeprazol y primperam o metoclopramida, siempre intravenoso. El maropitán depende, ¿vale? Porque hay un estudio donde se demuestra que la administración de maropitán intravenoso produce disminución de la presión arterial. Esto sí que es cierto que no llega a ser hipotensión como tal, pero en un paciente donde el estado cardiovascular ya está comprometido, si yo administro maropitán intravenoso, puede ser
que ya acabe de descomprometerlo del todo y llegue a niveles de hipotensión reales, ¿vale? Entonces, normalmente lo que intentamos siempre es administrarlo de forma subcutánea. Sí que es cierto que en ciertos pacientes el maropiram subcutáneo molesta, entonces si el paciente está despierto y cardiovascularmente está más o menos estable, lo administramos intravenoso. Pero si no, incluso a veces nos esperamos a dormirlo y luego, una vez dormido, lo administramos subcutáneo, ¿vale? Para evitar que moleste. Pero siempre, siempre, siempre administramos esto, ¿vale? Para evitar o intentar disminuir al máximo, pues tanto el vómito pre como el reflujo gastrointestinal, gastroesofágico, perdón, y la posibilidad de esta neumonía por aspiración y la complicación del caso por una neumonía por aspiración posquirúrgica, ¿vale? Mientras estamos realizando todo esto, preparamos muy bien nuestra anestesia, ¿vale? Y esto es otro de los puntos que quiero que queden muy claros de esta charla. Al final, lo que os he dicho, ¿vale? No hay procedimientos, no hay fármacos seguros, lo seguro es el anestesiólogo en sí, ¿vale? Y todo lo que tengamos previsto, preparado y listo para administrar antes de dormir al animal en sí, nos va a evitar que si ocurre algo durante la inducción o durante la anestesia, tengamos que correr para intentar solucionarlo, ¿vale? Si lo tenemos preparado, simplemente será cogerlo y administrarlo o cogerlo y hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, antes de la inducción, siempre, 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 comprobar que la vía de este paciente esté patente, que tenemos todo lo necesario para intubarlo, para visualizar bien la laringe, ¿no? un laringoscopio, para hinchar el balón, para atar este tubo, que el oxígeno funcione, que el sistema esté conectado, todo, todo, que la máquina funcione correctamente, que el monitor funcione correctamente, ¿vale? Todo, todo, todo preparado antes de dormir a un paciente. Esto es importante en todas las anestesias en sí, en general, más en una anestesia donde el paciente ya está comprometido, ¿vale? Mirar lo que veis aquí, la máquina de anestesia, que todo funcione, que el vaporizador esté lleno, que el oxígeno funcione, que el monitor funcione, que todos los fármacos que podamos necesitar estén, ¿vale? Los fármacos y el equipo que necesitamos, que los tubos endotracales funcionen, que el balón se hinche y que todo esté listo, ¿vale? Que tengamos, ya os digo, todo, todo, todo preparado antes de empezar a inducir a este paciente. Porque si yo lo induzco y pasa algo y no lo tengo preparado, estoy vendido, ¿vale? Porque la capacidad compensatoria de este paciente va a ser mucho menor. Entonces, siempre preparado. Esta lista que veis aquí es de la ABA, es de la Asociación de Anestesistas Veterinarios, tiene una web donde creo que os podéis descargar esta lista de forma gratuita, pero si no, al final es realizaros vosotros una lista de check, como la que veis aquí, con las cosas que tenéis que preparar para una anestesia. Y antes de prepararlas, la cogéis, lo preparáis todo y así os aseguráis de que nunca os dejáis nada, ¿vale? Muy bien, una vez ya lo tenemos todo preparado, el paciente está más o menos estable, ya hemos realizado, ¿no?, la profilaxis gastrointestinal de la que hemos hablado, vamos a hablar de qué vamos a hacer con este paciente, ¿no? ¿Qué fármacos podemos usar para que la anestesia sea lo más segura posible? Como premedicación, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué nos planteamos, ¿no?, a la hora de premedicar a un paciente? Pues lo más importante, creo, durante una premedicación es realmente qué necesita mi paciente, ¿no? No coger la típica premedicación que usamos en todos y administrársela directamente, porque esto en un paciente sano ya a veces no funciona, en un paciente cardiovascularmente inestable y urgente no nos va a funcionar nunca, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita mi paciente? ¿Y qué necesita a nivel de analgesia? ¿Y qué necesita a nivel de sedación? ¿Vale? A nivel de analgesia, ¿realmente requiere analgesia este paciente? ¿Es un paciente que va a entrar a quirófano? ¿O es un paciente que, por ejemplo, aquí vamos a entrar a resonancia porque tiene un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y en principio no debería tener dolor. Pacientes que van a tener dolor, aquí lo que usamos es metadona directamente. Básicamente porque la morfina, que también podríamos usarla, ¿no?, como agonista puro, un opioide agonista puro, un opioide de los que mejor van a tratar el dolor, la morfina nos va a producir vómito y este vómito puede ser contraproducente en un paciente urgente que puede no estar 100% alerta, ¿vale? Entonces, metadona es nuestro fármaco de elección. Normalmente administramos a 0,2 miligramos kilo de forma intravenosa y con esto suplimos la analgesia del paciente.
¿vale? Al menos de forma inicial. Si ya os digo, si no es un paciente que tenga que entrar al quirófano, que simplemente lo que queremos es sedarlo para posteriormente irnos a una reso, ahí ya me voy a butorfanol, por ejemplo. Butorfanol igual, 0,2 miligramos kilo, intravenoso, pero recordad que no da analgesia. En caso de no tener opioides puros con la metadona, opciones alternativas sería, por ejemplo, la buprenorfina. No estaríamos tratando el dolor al 100%, pero si intentamos combinar esta buprenorfina con otros fármacos que puedan tratar el dolor de alguna forma, podemos llegar a un grado de analgesia suficiente como para entrar a quirófano a un paciente urgente, ¿no? y poder suplir la analgesia que pueda requerir. Aparte de la analgesia, que vamos a usarla siempre, ¿no? Sedación, ¿vale? ¿Realmente mi paciente necesita sedación? Muchas veces, como ya hemos comentado, los pacientes urgentes vienen lo suficientemente deprimidos como para solo con un analgésico como la metadona o un sedante como el butorfanol tengamos suficientes como para seguir trabajando con él. Pero hay ocasiones en que el paciente, por lo que sea, no nos va a dejar incluso ni trabajar con él antes de, ¿no?, poder poner una vía intravenosa o cualquier cosa y vamos a necesitar sedarlo, por ejemplo, de forma intramuscular, ¿vale? En estos casos, aparte del opioide, que lo voy a usar, ya os digo, siempre, pues tenemos varias opciones, ¿vale? Como sedantes así generales tendríamos las benzodiazepinas y la faxolona y también los alfados adrenérgicos, los agonistas alfados adrenérgicos o las fenotiacinas, ¿vale? Pero en este caso, los agonistas alfa-2 y las fenotiacinas a nivel cardiovascular tienen muchos problemas, ¿no? Conocidos por todos si los usáis, los alfa-2 agonistas, esta vasoconstricción inicial con bradicardia y luego hipotensión muchas veces, o las fenotiacinas directamente hipotensando al paciente, ¿vale? Si nosotros administramos estos fármacos a un paciente cardiovascularmente inestable, podemos empeorar muchísimo su estado cardiovascular, su hipotensión y empeorarlo de forma suficiente como para solo, incluso con la administración de uno de estos dos fármacos, el paciente se descompensa y llega a morir, ¿vale? Entonces yo en urgencias intento evitar estos dos grupos de fármacos y siempre si el paciente necesita sedación me voy o bien al faxolona, que de forma intramuscular se puede administrar y tiene un efecto relativamente bueno, ¿vale? El problema de la faxolona básicamente es que los volúmenes necesarios son o suelen ser elevados, sobre todo en pacientes grandes. Por lo tanto, si la alfaxolona no dispongo de ella o el gasto que me supone es demasiado, me voy, por ejemplo, a benzodiazepinas, a un midazolam intramuscular 0,2-0,25 miligramos kilo, que muchas veces junto al opioide en pacientes inestables suele ser suficiente como para relajarlo y poder poner una vía intravenosa y a partir de ahí seguir con mi anestesia. En cuanto a los fármacos inductores, ¿no? ¿Qué busco en un fármaco inductor para un paciente urgente? Pues busco sobre todo que me mantenga el estado cardiovascular de la forma más estable posible, ¿vale? Que en ningún momento me descompense a este estado cardiovascular y que por lo tanto me descompense al paciente y pueda llegar a morir simplemente por el inductor que estoy usando. Pero también, aparte de una estabilidad cardiovascular, buscaré una buena calidad de inducción, que no administre un fármaco y me cueste horrores llegar a intubarlo, llegar a inducirlo y por lo tanto seguir con la anestesia, sobre todo porque nos va a interesar, como veremos a continuación, inducirlo de la forma más rápida posible para controlar vía aérea lo más rápido posible, ¿vale? Y obviamente, pues que los efectos adversos de este fármaco sean los mínimos, ¿vale? Cuando queremos intentar o buscar estas tres condiciones, el fármaco de elección, por mi parte, es el fentanilo, ¿vale? No es un fármaco inductor típico, ¿no?, que usemos de forma típica, pero en cirugía o en pacientes deprimidos urgentes es un fármaco que mantiene la estabilidad cardiovascular de forma bastante correcta, la inducción o la calidad de inducción suele ser bastante buena y los efectos adversos no son muchos, ¿vale? Si no disponemos de fentanilo, otras opciones que tendríamos a nivel sobre todo de cardiovascularmente estable es el etomidato, ¿vale? Pero el etomidato tiene un problema y es que la calidad de inducción no es muy buena, ¿vale? Mantienen reflejo de evolución, pueden producir mioclonias y es un paciente que suele ser difícil de intubar. Por lo tanto, yo trato de evitarlo. Aparte de etomidato, tiene otra cosa
mala, entre comillas, y es que deprime la secreción de corticoides a nivel adrenal durante 2, 6 horas tras su administración. Y un paciente urgente, ¿no? Un paciente inestable, muchas veces depende de estos glucocorticoides para mantener la respuesta de estrés y mantener esta respuesta simpática am, que le está ayudando, ¿no? A intentar compensar un poco los problemas que tiene de hipovolemia, hipoxia y tal. Entonces, si suprimimos esta respuesta de estrés, nos puede llegar a afectar al mantenimiento de la anestesia o al intentar mantener, por ejemplo, unas presiones adecuadas, ¿vale? Por lo tanto, es un fármaco que suelo evitar en procedimientos de urgencia a favor, ¿no? de este fentanilo que aquí lo tenemos y nos funciona bastante bien. A partir de aquí, Alfaxolona y Propofol serían dos fármacos que intento evitar, pero, por ejemplo, un paciente urgente al cual lo induzco con fentanilo y midazolam, que ahora veremos, y no acabo de conseguir un plano adecuado como para poder intubarlo, allí muchas veces, en vez de tomidato, me voy a alfaxolona, me voy a propofol a las dosis más bajas posibles para intentar simplemente conseguir este plano adecuado para intubarlo y poder mantener la anestesia, ¿vale? Siempre mejor, bajo mi consideración, alfaxolona que propofol, básicamente porque la alfaxolona cardiovascularmente es algo más estable que el propofol, ¿vale? Tiopental y ketamina en estos casos los evito siempre, ¿vale? Nunca los uso en cirugía de urgencia por sus alteraciones, sobre todo a nivel cardiovascular, tiopental a nivel hipotensivo sobre todo, ketamina de afectación, ¿no? de miocardio y de alteración y de estimulación por catecolaminas en un paciente que ya está con niveles altos de catecolaminas, ¿vale? Aparte de la inducción, muchas veces en estos pacientes, al contrario que un paciente sano, muchas veces lo que hago es coinducir con otro fármaco, ¿vale? Intentar juntar a varios fármacos para disminuir al máximo las dosis de todos los fármacos que uso para inducir, ¿vale? De igual forma que antes, mis dos coinductores de excelencia por excelencia serían el fentanilo. Si, obviamente, no estoy usando fentanilo como inductor, ¿vale? Imaginaros un paciente en el cual no me preocupe, por ejemplo, la inestabilidad del adrenal, ¿no? Esta supresión adrenal que os he hablado del etomidato, y quiero inducir un paciente con etomidato. Pues allí, por ejemplo, podría inducir con etomidato y coinducir con fentanilo para intentar deprimir más a este paciente y que la inducción sea más buena, ¿vale? En caso de usar fentanilo como inductor, por ejemplo, mi coinductor por excelencia será el midazolam, ¿vale? Estos dos fármacos, tanto el fentanilo como el midazolam, se ha visto que sí que son adecuados para reducir las dosis de anestésico que estoy usando como inductor. Por lo tanto, sí que me van a evitar la administración de dosis altas de inductor, ¿vale? En cuanto a la ketamina, ya os he dicho, en un paciente urgente no la usaría casi nunca. Como coinductor me lo podría plantear, pero con la ketamina hay estudios diversos que demuestran que no siempre disminuye los requerimientos de inductor, ¿vale? No siempre me va a disminuir las dosis de inductor que estoy usando. Por lo tanto, me lo planteo mucho realmente en un paciente urgente usar ketamina o no. La llegamos a usar en pacientes no urgentes, en pacientes estables, pero en un paciente cardiovascularmente inestable, yo personalmente la evitaría siempre. Y la lidocaína la pongo en rojo, no porque no sea un fármaco bueno para poder usar durante una coinducción, pero porque se ha demostrado que la lidocaína no disminuye los niveles, las dosis de fármaco inductor que voy a usar. La lidocaína la usamos sobre todo aquí. Si posteriormente a la inducción queremos usar, por ejemplo, una infusión continua de fármaco, de lidocaína, por lo que sea, allí muchas veces la uso como coinductor, pero simplemente como bolo de carga para luego una infusión continua, ¿vale? Pero no para disminuir mis requerimientos de fármaco. Si yo lo que quiero es disminuir mis requerimientos, o bien fentanilo o bien midazolam. Siempre antes de inducir, sobre todo pacientes urgentes, preoxigenar, ¿vale? Hay muchos o hay diversos estudios demostrando los beneficios de la preoxigenación, pero uno de ellos lo demuestra muy claramente. Si yo preoxigeno a un paciente con mascarilla, como veis en la imagen, durante 3 minutos, que al final es un tiempo mínimo, ¿vale?
aumento el tiempo a desaturación, el tiempo a que el animal esté hipóxico después de la inducción a 5 minutos. Mientras que si no preoxigeno, solo tengo al paciente oxigenado durante menos de un minuto, ¿vale? Por lo tanto, si este paciente, por lo que sea, lo induzco, entra en apnea y me cuesta intubar, tengo menos de 60 segundos para restablecer, ¿no?, esta oxigenación normal. Si no lo consigo, es un paciente que va a estar hipóxico, y si ya de base es un paciente que está inestable, es muy probable que durante esta hipoxia ocurran problemas o incluso llegue a morir, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre un paciente urgente, preoxigenarlo antes de dormirlo, ¿vale? Aparte de la preoxigenación, realizamos casi siempre lo que aquí llamamos secuencia de inducción rápida, ¿vale? En un paciente estable, muchas veces me planteo una inducción como un tiempo más o menos prolongado, no muy prolongado, pero de ir viendo cómo responde el paciente a esta inducción, a esta administración de fármaco, y me tomo mi tiempo. En un paciente urgente, normalmente intento realizarla lo más rápido posible, ¿vale? Por una parte, para controlar vía aérea, porque, como hemos dicho, este paciente lo consideramos como un paciente con estómago lleno, y el momento de inducción es un momento donde, si el paciente regurgita y este regurgitado pasa a tráquea porque no hay reflejo de devolución, ya tengo problemas con neumonía por aspiración y problemas posquirúrgicos, incluso la muerte del animal en el posquirúrgico, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es siempre inducir de forma más rápida posible, con la cabeza, si se puede, elevada, para que si pasa material hacia arriba no pase a boca y a tráquea, y intubamos y hinchamos el balón rápidamente tras intubar, ¿vale? Una vez hinchamos el balón, ya tratamos a este paciente como un paciente más o menos normal, pero siempre, siempre, siempre intubar, y justo después de intubar, hinchar el balón, ¿vale? Mientras que en un paciente estable, normalmente intubo, ato el tubo, lo conecto al oxígeno y luego hincho el balón, ¿vale? Pero en un paciente con estómago lleno, entre comillas, siempre hincho el balón antes de bajar la cabeza y seguir con todo, ¿vale? Y siempre intento disponer de material de succión al lado de mi paciente, por si cuando lo estoy induciendo vomita o regurgita, tener un equipo de succión para poder succionar y evitar al máximo que el material esté regurgitado pueda pasar a tráquea. Muy bien, ¿cómo mantengo a estos pacientes? Pues básicamente lo que hacemos aquí es una anestesia intravenosa parcial, ¿vale? No son pacientes que los mantenemos únicamente con un agente inhalatorio, sino que, aparte del agente inhalatorio, que suele ser isoflorano sin ningún tipo de problema, usamos infusiones continuas con un agente inyectable, ¿vale? Y los agentes inyectables que usamos son los que veis en la tabla, ¿vale? O bien un opioide puro, como podría ser fentanilo, o aquí usamos últimamente mucho remifentanilo, o bien me voy a una ketamina, ahora hablaremos de ella, o bien me puedo ir, por ejemplo, a la lidocaína, ¿vale? Todo esto lo hago para intentar disminuir al máximo el agente inhalatorio que use, ¿vale? Al final, el fármaco más hipotensor que voy a tener en un paciente dormido va a ser este agente inhalatorio. Si yo consigo disminuirlo al mínimo posible, los efectos adversos de este fármaco van a ser mucho menores, ¿vale? Aparte, estas infusiones continuas me van a ayudar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, fentanilo y remifentanilo me van a ayudar a suplementar esta analgesia intraoperatoria para este paciente, ¿vale? Son dos fármacos que son muy potentes, por lo tanto me van a ayudar mucho a intentar mantener o mejorar esta analgesia intraoperatoria. La ketamina, aunque trato de evitarla, sobre todo a la hora de inducir, sí que es cierto que durante la cirugía es un fármaco que podemos usar, porque es un fármaco que es antagonista de estos receptores de los que hemos hablado al principio, de estos receptores NMDA, ¿no?, que producen esta sensibilización central al dolor. Por lo tanto, tratar a un paciente con un opioide e intentar administrar ketamina durante la cirugía me evita esta sensibilización al dolor, y es un paciente que vamos a conseguir controlar mucho mejor el dolor, tanto intra como postoperatorio, ¿vale? Es un fármaco que funciona muy bien en estos casos. Y la lidocaína también se puede usar de forma intraquirúrgica, sobre todo por sus efectos antiarrítmicos, ¿vale?, de los cuales hablaremos en un momentito, pero también por su efecto
analgésico, sobre todo a nivel visceral. Cirugías, por ejemplo, de torsión de estómago, cirugías gastrointestinales, cuerpos extraños gastrointestinales, casi todos aquí van con lidocaína porque el perfil analgésico visceral es muy bueno, ¿vale? Juntamente con un opioide, por ejemplo, nos funciona muy bien y es un fármaco que nos funciona muy bien para mantener un nivel de analgesia adecuado, ¿vale? La locorregional en paciente urgente la usamos poco, ¿vale? Al menos prequirúrgica, porque al final es un tiempo necesario, ¿no? Para realizar las técnicas locorregionales que muchas veces prefiero no gastar en favor, ¿no? De intentar ir lo más rápido con este paciente una vez está dormido. Si intraquirúrgico está estable, va todo bien, y posquirúrgico me quiero plantear pues una epidural, por ejemplo, para que las primeras horas esté más cómodo, me lo planteo. Pero de forma inicial, para mantener a la analgesia de este paciente intra, no la uso, ¿vale? Me voy siempre a una infusión continua de, o bien, ya os digo, fentanilo o remifentanilo, muchas veces mezclado con pues, lidocaína, ¿vale? Estos fármacos que veis, los opioides, se pueden mezclar tanto con la ketamina como con la lidocaína. Se pueden hacer mezclas de lo que queráis. Entonces, realizar anestesias, ¿no? Parciales de estas con inyectables en pacientes urgentes realmente va muy bien. A nivel de monitorización, ¿qué uso? Pues aquí sí intento monitorizarlos de la forma más completa posible, ¿vale? En el hospital, por suerte, disponemos de monitores multiparamétricos donde puedo monitorizarlo a casi todo, ¿no? Absolutamente todo. Y aquí siempre me voy pues a electro, pulsi, siempre, capnografía y temperatura e intentamos siempre, siempre, siempre la presión arterial monitorizarla de forma invasiva. ¿Vale? Ahora lo hablaremos. En cuanto a electro, simplemente lo usamos para pues, detectar arritmias. Al final un paciente urgente tiene mucho más riesgo de arritmias, entonces el electro siempre lo conectamos. Y también, porque si por desgracia este paciente muere durante la cirugía, ¿no? Se para durante la cirugía, el electro me va a servir para diferenciar si el paro es un paro cardíaco desfibrilable, perdón, por lo tanto que puedo desfibrilar con un desfibrilador, o no desfibrilable, ¿vale? Y por lo tanto voy a tener que solucionarlo farmacológicamente, ¿no? Con adrenalina, noradrenalina, etc. Esto al final es motivo de una charla completamente aparte, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que tengamos en cuenta o para qué uso yo este electro. En cuanto al Pulsi, también siempre lo uso porque es un monitor que me sirve como monitor cardiovascular, ¿no? Frecuencia, el pulso y tal, pero también respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿vale? Por lo tanto, lo ponemos casi siempre. Muchas veces en pacientes urgentes con estas vasoconstricciones, este estado cardiovascular inestable, el pulsi no nos mide bien y muchas veces nos da errores, ¿vale? Hay un truquito que es colocar una gasa blanca seca sin más entre la mucosa que estemos usando, normalmente la lengua y el pulsioxímetro, y esto mejora la lectura del pulsioxímetro, ¿vale? Probadlo si no lo habéis probado nunca en pacientes donde el pulsi nos mida bien, porque muchas veces ayuda a que esta lectura del pulsi sea mejor. A partir de aquí, ya os digo, presión arterial normalmente de forma invasiva. De forma invasiva quiere decir colocar un catéter en la arteria y a través de un transductor medir esta presión arterial a través del monitor, ¿vale? Como os digo, es el gold estándar. Es la forma más adecuada y más fiable de medir la presión arterial. Muchas veces los no invasivos, ¿no? La oximetría o el Doppler, en un paciente inestable o cardiovascularmente inestable, no me va a medir. En cambio, la presión arterial, si consigo colocar el catéter, siempre voy a tener una lectura, ¿vale? Aparte de esto, de la lectura de presión arterial, que obviamente es lo que busco, también me da frecuencia cardíaca, también me da una onda de pulso y me permite ver la calidad de este pulso. También me permite ver si este paciente puede responder a fluidos o no si está hipotenso, ¿vale? Esto también es motivo de otra charla, simplemente que lo tengáis en cuenta. E indirectamente también me informa de la contractilidad cardíaca y del gasto cardíaco, ¿vale? ¿Cómo colocar un catéter arterial? Os lo enseño ahora, ¿vale? En el vídeo. Esto es extremidad posterior, normalmente me voy a la tarsal, ¿vale? Y lo que hago es, con una mano me palpo el pulso tarsal y con la otra coloco mi catéter, ¿vale? Al final es colocar un catéter igual intravenoso. Lo que busco es entrar dentro de esta arteria. Cuando entro dentro de esta arteria empieza a salir sangre a través del catéter y de la aguja, se me llena el catéter de sangre.
A partir de aquí entras más con este catéter y al final lo fijas. Es ligeramente más complicado que colocar un catéter venoso, pero yo recomiendo mucho que animales dormidos a los que podáis colocarle un catéter lo probéis, ¿vale? Porque en el momento que lo necesitéis, si tenéis mano con ello, es mucho más fácil de colocar, ¿vale? Y a partir de aquí, tanto puedes monitorizar la presión arterial de forma invasiva, como os estoy comentando, como, por ejemplo, obtener muestras de sangre de forma muy fácil, ¿vale? Entonces, es algo muy bueno a tener en cuenta mientras tengo al animal dormido durante cirugía. Siempre colocadlo con el animal dormido, ¿vale? Porque la arteria duele a la hora de pincharla, entonces siempre con el animal dormido, ¿vale? Y finalmente también, obviamente, capnografía y temperatura, ¿vale? En cuanto a la capnografía, creo que es uno de los monitores más valiosos que tengo como anestesista, ya que me informa de muchas cosas, ¿vale? Monitorizo la ventilación, obviamente, pero aparte de la ventilación también me informa del estado cardiovascular del paciente. Pensad que el CO2 se transporta por sangre a pulmón y si por lo que sea deja de llegar sangre a este pulmón, me va a dejar de llegar CO2 y por lo tanto el CAM no va a disminuir, ¿vale? Si yo tengo un paciente en el que veo que empieza a ocurrir esto, que tengo un CAM no normal y de golpe empieza a disminuir, corred, ¿vale? Porque es un indicador temprano de que de golpe la presión arterial o ha bajado mucho y por lo tanto el paciente, pues, por ejemplo, está sangrando mucho, o de que este corazón ha parado de bombear o está parando de bombear, ¿vale? Y por lo tanto me está disminuyendo el cambio. Creo que es, ya os digo, uno de los monitores más fiables y más valiosos que tenemos como anestesistas. Y la temperatura, obviamente, también, simplemente para intentar mantener la normotermia, porque pensad que la hipotermia me va a afectar tanto a la coagulación como al control, ¿no? a la posibilidad de control de infecciones de este paciente. También me aumenta la hipotermia, ¿no? El consumo de oxígeno cuando el paciente se despierta y empieza a temblar y afecta a la cicatrización, ¿vale? Entonces siempre intentar mantener la normotermia de la forma más adecuada posible, ¿vale? Pasamos ya al tramo final de la charla, no queda mucho, pero sí que os quiero hablar de las principales complicaciones que observamos nosotros en un paciente urgente y cómo podemos intentar solucionarlas, ¿vale? La primera, y creo que la más importante, es la hipotensión, ¿vale? En esta recuadro es un poco lioso inicialmente, pero básicamente tenemos las 4 causas de hipotensión en un paciente bajo anestesia, ¿no? Cuando un paciente se hipotensa, básicamente consideramos hipotensión como una presión arterial media por debajo de estos 60 milímetros de mercurio, tengo 4 opciones. O que el paciente esté bradicárdico y por lo tanto intentaré tratar esta bradicárdica, o que el paciente esté hipovolémico y por lo tanto me voy a ir a fluidos, que el paciente esté vasodilatado y por lo tanto me voy a ir a vasoconstrictores, o que el paciente tenga baja contractilidad, ¿vale? Y por lo tanto me voy a ir a inotropos positivos, ¿vale? Esta tabla la tendréis, os la dejo para que os la miréis tranquilamente y podáis un poco ver lo que hacemos aquí, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero que tengáis en cuenta es en un paciente urgente bajo anestesia, ¿qué hago yo normalmente? Lo que hago inicialmente es intentar manejar esta hipotensión anestésicamente. Quiero decir, si el principal anestésico, el principal hipotensor de un paciente dormido va a ser el ISO, intentar bajar el ISO si puedo, ¿vale? Mirar el plano anestésico, si el paciente está ligeramente profundo, bajar este plano. Si no puedo bajar el plano, lo que hago seguidamente es fluidoterapia, siempre mínimo un bolo, ¿vale? Porque muchas veces, como hemos visto, son pacientes que están hipovolémicos, aunque hayan tratado la hipovolemia inicialmente intentando estabilizar a este paciente, algo de hipovolemia puede quedar, ¿vale? Entonces siempre intento fluidoterapia tras manejarlo anestésicamente, ¿vale? Fluidos los veis aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y si la fluidoterapia no me soluciona el problema o me lo soluciona pero de forma muy puntual, durante muy poco rato, ahí me voy a farmacología. Y en un paciente urgente, básicamente 2 opciones. O bien noradrenalina, si creo que mi problema es por vasodilatación, o bien dobutamina, si mi problema creo que es por una baja contractilidad de este corazón, ¿vale? Pero ya no me voy
a otros fármacos como dopaminas, fenilefrinas o tal, que sí que usarían en otros casos, ¿vale? Pero no en paciente urgente, básicamente estos dos, ¿vale? Más que nada por los estudios y guías que hay, ¿no?, en estos pacientes sobre uso de fármacos, ya os digo. Pero creo que son dos fármacos con un perfil muy específico que funcionan muy bien en pacientes urgentes. Aparte de la hipotensión, otro problema que podemos ver sería la taquicardia, ¿vale? Es que al final una taquicardia severa, ¿no?, taquicardias de 180, 190, 200 o incluso más, pueden llegar a comprometer el gasto cardíaco, ¿no?, en la salida de sangre del corazón, porque al final el corazón late tan rápido que el tiempo de llenado de este corazón es demasiado pequeño para poder llenarse bien, ¿vale? Esto al final lo que lleva es a que la sangre no pueda salir bien, que este corazón no se pueda perfundir bien, llegando a isquemia tanto miocárdica como hipoperfusión sistémica, fallo cardíaco y al final la muerte del paciente, ¿vale? Siempre es importante intentar establecer la causa de esta taquicardia. Si es por hipotensión, si es por anemia, si es porque el CO2 está alto, el oxígeno está bajo, ¿vale? Siempre intentar mirar por qué el paciente está hipotenso, ¿vale? Pero de igual forma que lo que os he comentado anteriormente, en un paciente urgente, mi approach a esta taquicardia va a ser siempre mirar mi presión arterial, que no esté demasiado baja y por lo tanto la taquicardia sea secundaria o una hipotensión, mirar la temperatura, es algo muy fácil de ver si está monitorizada y si esto está ok, paso a controlar el plano anestésico mirando reflejos, ¿no? Mirando reflejo palpebral o si esta taquicardia es secundaria a dolor, si coincide con que el cirujano está haciendo algo o se mantiene durante todo el rato. Y si no es por plano anestésico y dolor, siempre me voy a fluidoterapia, ¿vale? Un bolo para ver si realmente esta taquicardia secundaria, que realmente falta volumen en este paciente, aunque yo no lo vea como hipotensión, pero siempre pruebo un bolo y si tampoco me funciona el bolo, ya descarto otras causas, ¿vale? Ya me voy a sacar sangre, miro la glucosa, miro si el paciente está anémico y por lo tanto la taquicardia secundaria está anemia, electrolitos, miro otras opciones. Otra de las complicaciones que podemos ver son las arritmias cardíacas y aquí voy a hablar básicamente de dos, que son las más típicas o las que más vemos, ¿no? Los complejos ventriculares prematuros son una de ellas y estos complejos ventriculares prematuros, los CUP, lo vemos en la imagen, al final son complejos de origen ventricular que muchas veces generan alteraciones en el pulso, ¿vale? La morfología, pues son complejos que son anómalos, son anchos, la onda T también es grande y normalmente es en dirección opuesta, ¿no? El QRSX es negativo, la onda T es positiva y no van asociados a onda P porque, perdón, ahora, porque son de origen ventricular, ¿no? No tienen un origen atrial. Normalmente el tratamiento, aquí al menos, es a base de lidocaína. Administramos un bolo, 1 o 2 miligramos kilo, y luego una infusión continua, ¿vale? Realmente solo tratamos estas arritmias si se traducen en una alteración hemodinámica, ¿no? Si mi presión arterial está baja. Si yo veo este tipo de arritmias, no son muchas, y mi presión arterial está ok, evito tratarlas, ¿vale? De igual forma que la taquicardia ventricular. Al final, una taquicardia ventricular es un seguido de complejos ventriculares prematuros a frecuencias cardíacas superiores a estos 180 latidos por minuto, ¿vale? Se asocia normalmente a un tono simpático aumentado y lo malo de la taquicardia ventricular, es que sí que si se mantiene puede llegar a fibrilación ventricular y paro cardíaco, ¿vale? Tratamiento es igual que los complejos ventriculares prematuros. Lidocaína normalmente y normalmente con esta lidocaína se solucionan, pero también solo las trato si se traducen en una inestabilidad cardiovascular. Y para terminar complicaciones y ya casi terminar la charla, otra de las que vemos más frecuentemente sería la hipoventilación, ¿vale? Hipoventilación la consideramos cuando el CO2 expirado o cuando el CO2 arterial es mayor de 45 milímetros de mercurio y el problema de la hipoventilación y de esta hipercapnia es que tiene consecuencias a nivel sistémico, ¿vale? A nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel de gases electrolitos y en el sistema inmunológico, ¿vale? Cuando un paciente está hipoventilando durante la cirugía, el tratamiento de elección siempre es ventilar mecánicamente.
¿vale? Os dejo aquí los valores que usamos cuando ventilamos mecánicamente a un paciente, ¿vale? O bien por volumen o bien por presión. Y a partir de aquí intentamos manejar y devolver estos valores de CO2 a niveles normales. Y finalmente la recuperación de estos pacientes, ¿vale? Muchas veces consideramos que una vez termina la anestesia termina el peligro y no es así, ¿vale? Y no es así, lo demuestran casi todos los estudios que se han realizado sobre esto. Como veis aquí, ¿vale? En este estudio de muertes relacionadas o durante el tiempo perioperatorio en perros, bueno, y en gatos y sobre todo perro-gato, ¿no? La mayoría de las muertes se producen durante el postoperatorio, ¿vale? 70%, bueno, 47% en perro, 61% en gato y la gran mayoría durante las 3 primeras horas del postoperatorio, ¿vale? Siempre que subamos un paciente de quirófano es imprescindible que haya alguien monitorizando a este paciente durante el postoperatorio inmediato, ¿vale? Sobre todo si es un paciente urgente, ¿vale? Y ya no es solo dejarlo en la jaula y mirarlo, sino es continuar monitorizándolo, pulso, presiones, electro si se puede, pulsioxímetro, algo que me indique cómo está funcionando este corazón, mantener fluidoterapia y si el paciente requiere más fluidoterapia otra vez porque vuelve a estar hipovolémico relativo, volver a administrar bolos, no pasa absolutamente nada. Si el paciente lo requiere, ¿vale? Pero si veis que algo no cuadra, que el paciente sigue taquicárdico y tal, quizás que necesita más fluidoterapia. Aunque haya llevado mucha fluidoterapia durante la cirugía, pues volvemos a intentarlo, ¿vale? También mirad obviamente oxígeno, o mantener oxígeno, la analgesia, mantenerla es muy importante. ¿No? Y luego otras cosas, ¿no? Como monitorizar glucosas o el lactato, como ya os he dicho inicialmente, como un factor, ¿no? De ver si la fluidoterapia, lo que estoy haciendo para intentar resucitar a este paciente, está funcionando o realmente no estoy haciendo nada, ¿no? Y tengo que apretar más. Pues son otras cosas que podemos ir mirando, ¿vale? Así que, con lo que quiero que vayáis a casa de la charla de hoy es sobre todo esto, la necesidad de estabilizar al paciente antes de dormirlo. Es muy importante, no corráis, vamos a estabilizarlo, vamos a intentar mejorar el estado y luego lo dormimos. Que tratemos todo paciente urgente como un paciente que no ha recibido ayuno y por lo tanto profilaxis gastrointestinal y que la inducción sea lo más rápida posible, hinchar el balón antes de nada. Preparar todo también lo necesario antes de empezar con el paciente, tenerlo todo listo, todo calculado y todo preparadísimo para una vez dormido que no tengamos eventualidades, ¿vale? Y que si ocurre algo tenga lo necesario para solucionarlo. Cuando empecemos con él, lo que os he comentado, normalmente sedación con opioides suele ser suficiente. Si necesitamos algo más, benzodiazepina o incluso alfaxolona. Preoxigenar siempre e inducción rápida, ¿vale? Mi inducción de preferencia es este fentanilo midazolam y luego a un inductor si lo necesito, o bien etomidato, o bien alfaxolona, o bien propofol, y mantenimiento con esta piva, ¿no? Con esta inhalatorio más infusión continua de algún fármaco. Monitorizarlos siempre e intentar manejar lo más rápido posible cualquier complicación que nos pueda ocurrir y también seguir la monitorización en el postoperatorio, ¿vale? Y tratar cualquier alteración que nos pueda ocurrir, tratarla, ¿vale? Porque nos va a evitar que esto nos vaya más. Y muchas gracias. Siento porque he tardado un pelín más, pero espero que os haya gustado la charla y si hay cualquier tipo de duda, aquí estoy para intentar solucionarla.